Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que, para serles sinceros, nos ha pillado un poco por sorpresa, y sé que a muchos de ustedes también les interesará, porque como saben, seguimos de cerca todo lo que tiene que ver con nuestras estrellas favoritas y hoy, nuestro foco está en alguien que despierta pasiones y curiosidad a partes iguales, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Parece que nuestro querido actor turco, conocido por su carisma arrollador y su impactante presencia en pantalla, ha tenido un pequeño percance físico. Y como siempre, aquí estamos nosotros, su fuente de información confiable, para contarles todos los detalles que sepamos, para que estén al día de cómo se encuentra nuestro actor preferido. Si son fans incondicionales de Can Yaman, si admiran su talento o simplemente les gusta estar al tanto del mundo del entretenimiento y los pequeños giros que a veces da la vida de las celebridades, quédense conmigo hasta el final porque la información es jugosa y la preocupación, aunque leve, está presente. Y antes de sumergirnos en esta noticia que ha causado revuelo, si aún no lo han hecho, les invito, con todo mi cariño, a que le den a ese botón rojo de suscribirse justo aquí debajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos creciendo gracias a ustedes, a su apoyo incondicional, y cada día somos una comunidad más grande y unida. Bueno, vamos al grano, que la intriga puede ser mucha y el suspense no es lo nuestro. La noticia ha saltado en las redes sociales, ese hervidero de información y a veces desinformación, y en algunos medios de comunicación turcos, y rápidamente se ha extendido como la pólvora, acaparando titulares y conversaciones. Se trata de un incidente que ocurrió, nada más y nada menos, que en el gimnasio. Sí, ese lugar donde tantos de nosotros buscamos mantenernos en forma, cuidar nuestra salud y liberar tensiones, pero que, como vemos, también puede tener sus pequeños sustos y momentos inesperados. Al parecer, Can Yaman, conocido por su dedicación al ejercicio y su figura escultural, sufrió una lesión mientras estaba en plena sesión de entrenamiento. Imagínense la escena, él siempre tan en forma, tan enérgico, tan disciplinado, y de repente un tropiezo, un mal movimiento, una sobrecarga inesperada, y ¡zas! Una lesión. No se trata, afortunadamente, de nada grave, por lo que las informaciones preliminares apuntan y lo que más nos tranquiliza, pero lo suficiente como para causar preocupación, tanto en él como, por supuesto, en sus millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Hasta donde sabemos, y créanme que hemos estado investigando a fondo, la lesión ocurrió hace unos días. Al principio, como suele pasar con estas cosas, la información se manejó con cierta discreción, manteniéndose un poco al margen de los focos y la atención mediática. Sin embargo, en la era de la información instantánea, la información no tardó en filtrarse, en llegar a nuestros oídos, y de ahí, a ustedes. Las primeras especulaciones hablaban de un posible esguince o una contusión muscular, lesiones bastante comunes y lógicas cuando se exige al cuerpo al máximo, cuando se empujan los límites, como a menudo hace Can Yaman. Ustedes saben cómo es él, siempre entregado a sus proyectos, y eso incluye, de manera fundamental, mantener una forma física espectacular. Se le ve a menudo entrenando, sudando la gota gorda, preparándose para sus papeles, que a menudo requieren un gran despliegue físico, escenas de acción, coreografías, y una resistencia a prueba de bombas. Y es que cuando uno se dedica a profesiones que implican cámaras, escenarios, un público que lo admira y expectativas altas, el cuidado personal y la imagen son fundamentales, pero también lo es la resistencia, la fuerza, la agilidad y la capacidad de recuperación. Lo que más nos interesa a todos, por supuesto, y lo que ha generado más comentarios y preguntas en nuestras redes, es cómo está ahora. ¿Se está recuperando bien? ¿Ha tenido que cancelar algún compromiso importante? ¿Está sufriendo mucho? Pues bien, intentemos poner un poco de orden en las noticias, separar el grano de la paja, y ofrecerles la información más veraz que tenemos. Según fuentes cercanas al actor, a las que hemos podido tener acceso, la lesión no ha sido de una gravedad que requiera intervención quirúrgica, ni tampoco un largo periodo de reposo absoluto, de esos que te dejan postrado en la cama durante semanas. Se trata, parece ser, de una molestia, de un dolor, que le está impidiendo realizar ciertos ejercicios con la misma intensidad y profundidad de antes. Es un contratiempo sin duda, pero no un drama. Eso sí, y aquí viene lo más tranquilizador y lo que demuestra su fortaleza mental, Can Yaman no es de los que se rinden fácilmente, ni ante un desafío profesional ni ante un pequeño percance físico. Ya se está poniendo manos a la obra, siguiendo un plan de acción para recuperarse lo antes posible y volver a su estado óptimo.
Se ha dicho, y esta es una información que queremos recalcar porque es crucial para una buena recuperación, que está siguiendo un plan de rehabilitación supervisado por profesionales. Esto es fundamental. Cuando uno sufre una lesión, por leve que parezca, es importante no forzar, no intentar hacer lo que se hacía antes de la lesión, y seguir al pie de la letra las indicaciones de los expertos. Un fisioterapeuta, un médico deportivo, ellos son los que saben cómo tratar el cuerpo, cómo guiarlo en el proceso de curación para evitar que el problema se agrave, se cronifique o deje secuelas. Así que mientras otros podrían tirarse en el sofá a lamentarse, a quejarse y a buscar excusas, Kanyaman, fiel a su espíritu luchador y a su disciplina, está trabajando en su recuperación de forma activa y responsable. Esto nos da una idea clara de su carácter, de su mentalidad ganadora y de su compromiso no solo con su carrera actoral, sino también con su bienestar físico y su salud a largo plazo. Ahora bien, una de las preguntas que más resuenan entre sus fans y entre los aficionados al mundo del entretenimiento es, ¿qué significa esto para sus proyectos? Esta es una pregunta que muchos se hacen, porque Kanyaman tiene una agenda bastante apretada, llena de compromisos, y sus fans están ansiosos por verlo en acción en sus próximos trabajos, en esos proyectos que genera tanta expectativa. Por el momento, y esto es importante destacarlo, no se ha comunicado oficialmente ninguna cancelación o aplazamiento de sus compromisos. Esto podría significar, y cruzamos los dedos para que así sea, que la lesión, aunque molesta y limitante en ciertas actividades, no es lo suficientemente grave como para interferir significativamente con sus rodajes, sus presentaciones o sus apariciones públicas programadas. Sin embargo, es muy probable, y sería lo más sensato, que tenga que hacer algunos ajustes en su rutina de entrenamiento, quizás optando por ejercicios de menor impacto o enfocándose en otras áreas de su cuerpo que no se vean afectadas. Y quizás también podría haber alguna modificación en la intensidad de ciertas escenas físicas en sus producciones, si las hubiera, para evitar cualquier riesgo de recaída. La prudencia será su mejor aliada. Lo que sí es seguro, y esto lo hemos podido constatar navegando por las redes sociales, es que esta noticia ha generado un torrente de mensajes de apoyo y buenos deseos. Sus seguidores de todo el mundo, desde la vibrante Turquía, cuna de su éxito, pasando por la apasionada Italia, donde tiene una legión de admiradores, y extendiéndose por toda América Latina, y muchos otros rincones del planeta, han inundado sus perfiles con comentarios cargados de cariño, deseándole una pronta y completa recuperación. Es realmente conmovedor ver la magnitud del afecto y la preocupación que genera Kanyaman. Le envían mensajes de ánimo, le recuerdan que se cuide, que no se presione, y le transmiten toda la energía positiva del universo para que vuelva a estar al 100%, en plena forma. Este tipo de muestras de afecto, esta ola de apoyo incondicional, sin duda, deben ser un gran impulso anímico para él en estos momentos, un recordatorio de lo mucho que le quieren y valoran. Es interesante también reflexionar sobre cómo las redes sociales y la rápida difusión de la información nos permiten estar al tanto de estos sucesos casi en tiempo real. Hace años, una noticia así, un pequeño percance de una celebridad, habría tardado días o semanas en llegar a todos los rincones, y a menudo con información distorsionada o incompleta. Hoy un tuit, una historia de Instagram, una noticia compartida en un grupo de fans, y la información ya está dando la vuelta al mundo. Esto, si bien nos mantiene informados y conectados, también puede generar un poco de ansiedad inicial, hasta que se aclaran los detalles, hasta que se confirma que no es nada grave y que el afectado está bien. Es la doble cara de la inmediatez informativa. ¿Y cómo es Kanyaman en estas situaciones? ¿Cómo afronta en los momentos de debilidad o las adversidades? Por lo que hemos podido observar en su trayectoria, en su forma de comunicarse con sus fans y en su comportamiento público, él suele ser bastante transparente y cercano. Aunque no siempre comparte todos los detalles íntimos de su vida personal, algo completamente comprensible y respetable, cuando se trata de su salud o de algún percance que pueda afectar su trabajo o su imagen pública, suele ser honesto y mantener a sus seguidores informados. Esto, creo yo, es un aspecto que sus fans valoran enormemente, porque genera una conexión de confianza, de autenticidad y de cercanía. Les hace sentir parte de su vida, aunque sea a distancia. Por ahora, lo que nos resta a todos, seguidores y admiradores, es ser pacientes y esperar a tener más noticias directas de él o de su equipo de representación. Mientras tanto, celebremos que la lesión no parece ser grave, que no ha requerido una intervención mayor y que, lo más importante, está en buenas manos y recibiendo la atención médica adecuada.
Es un recordatorio para todos nosotros, independientemente de si somos famosos o no, de que incluso las personas más en forma, más cuidadosas y más disciplinadas pueden sufrir percances. El cuerpo humano es una máquina increíble, compleja y maravillosa, pero también necesita descanso, atención, y a veces, un respiro. No somos invulnerables. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil y les haya tranquilizado un poco si también se preocuparon al escuchar la noticia. Lo importante es el mensaje de recuperación, el mensaje de fortaleza, y el recordatorio de que nuestros ídolos, a pesar de su fama y su éxito, también son personas que pueden pasar por momentos de dificultad, pero que con el apoyo adecuado, con resiliencia y con una buena actitud, logran superarlos y salir fortalecidos. En resumen, la noticia sobre la lesión de Can Yaman en el gimnasio nos ha hecho estar un poco atentos, nos ha generado una pequeña ola de preocupación, pero lo más importante es que parece que se trata de algo menor, un contratiempo temporal, y que ya está en proceso de recuperación, siguiendo las pautas de los profesionales. Sus fans le envían todo su apoyo, esa energía positiva que tanto ayuda, y él, fiel a su estilo, está poniendo de su parte con disciplina y determinación, para volver a estar en plena forma lo antes posible. Seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier actualización, y por supuesto, les mantendremos informados de todo. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Les sorprendió? ¿Se preocuparon? ¿Han tenido alguna experiencia similar en el gimnasio, algún percance que les haya hecho bajar el ritmo por un tiempo? ¿Les gustaría ver más contenido sobre Can Yaman, ya sean noticias, análisis de sus personajes, o incluso sobre su vida fitness? ¿O prefieren que nos enfoquemos en otros temas relacionados con el mundo del espectáculo, el cine, las series, el bienestar, o lo que ustedes sugieran? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, me encanta leerlos, responderles y debatir con ustedes. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial, tan dinámico y tan nuestro. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, informativo o les ha sido de ayuda para estar al tanto de la actualidad de sus estrellas favoritas, no se olviden de darle un buen like. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en traerles las mejores noticias y los análisis más completos. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia o en el mundo del entretenimiento en general. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se queden fuera. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de este espacio donde compartimos información, curiosidades, análisis y mucho más. Les esperamos con los brazos abiertos. Gracias de corazón, de verdad, por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí saber que están ahí, conectados, interesados y apoyándonos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas, más análisis y mucho más contenido que sé que les va a encantar. Cuídense mucho, manténganse saludables, sigan sus pasiones y hasta la próxima. Un abrazo grande para todos.